Hola, hola, hola amigos, esto es Youtubero Argentino. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene preparado para hoy? A 4 kilómetros de acá pasa una línea ferroviaria que va desde Rosario hasta Córdoba pasando por Río Tercero, que es la madre de los pueblos desde Cruz Alta en adelante. Esa línea ferroviaria es la madre. ¿Por qué? Porque en 1866 a 1870 se traza el ferrocarril central argentino desde Rosario a Córdoba, pasando por, digamos, los pueblos chicos no los recuerdo todos: Cañada de Gómez, Marcos Juárez, Leones, Belvit, Villa María, Córdoba. Llega en 1870, 396 kilómetros de vía. Años después, desde la ciudad de Rosario, se crea el ferrocarril oeste santafesino por parte de Carlos Casado, que era el fundador de la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Entonces él traza un ferrocarril desde la estación Rosario... Victoria. A ver, espera, era la estación del ferrocarril oeste santafesino, que está en lo que hoy es el Parque Urquiza, todavía está la estación. Ese ferrocarril, con buena visión, Casado de la Lizal, dice que la exportación de trigo de esta zona, de Casilda y demás, podía salir por ahí. Claro. Entonces crea un ferrocarril que llega hasta Casilda, 60 kilómetros de Rosario. En ese lugar se abre un ramal hacia Cruz Alta y un ramal hacia Chavás Firmar. Entonces llega el oeste santafesino en Casilda, se abre una Y, salen dos vías, una va a Sanford y Chavás y la otra viene hasta San José de la Esquina, que en esa época ya era San José de la Esquina, no el fuerte guardia de la esquina, y luego viene hasta el límite con Córdoba y llega hasta Cruz Alta. Y ahí para, a Cruz. Muy bien. ¿Qué pasa? En 1900 y pico, el ferrocarril central argentino compra el oeste santafesino y lo prolonga desde Cruz Alta. Lo que no tengo claro es si Río Tercero ya estaba fundado como ciudad en esa época o no. Eso lo tengo que investigar. Viene Cruz Alta, Los Urgentes, viene fundando pueblos, Inrivice, Saladillo ya estaba, Montebuey, Justiniano Pose, Ordóñez, Cayuqueo, que hoy prácticamente no existe, Idiazábal, Pasco, Ticino, sigue hasta Río Tercero. De Río Tercero toma, ahí estamos yendo hacia el oeste, ahí toma en Río Tercero hacia el norte, cruza el Río Tercero, no la ciudad de Río Tercero, sino el Río Tercero. Tengo fotos del puente que tomé hace poco, y va a Corralito, Monterralo, Despeñaderos, no me acuerdo el otro pueblo que sigue, después entra Rafael García. Ese es el Mitre. En esa época era el central argentino. Era, dijimos, Despeñadero, Bower, Rafael García, y después entra Coronel Olmedo, que está al sur de Córdoba, y en Palma. O sea, iba de Rosario a Córdoba, pero por otra vía. En lugar de ir Por la 9. por la 9, va por esta ruta que aún no existía. Daniel, perdón. Diga. En Dalmacio Vélez Sí. hay un cruce. Claro, pero en Dalmacio A Vélez Villa María va. sí, pero hay otro, es el ferrocarril andino, que se hizo desde Villa María a Río Cuarto y a Villa Mercedes y a San Luis, y hasta Mendoza llegaba. Ese lo hizo el Estado Nacional, ese ferrocarril, no una empresa privada. Después lo compró el Central Argentino, y ahí es donde se cruza en Dalmacio Vélez. Exacto. Después estaba el otro que decíamos, el Villa María Rufino, que cruzaba en La Laguna, atravesaba el Mitre en La Laguna. Ese ramal se levantó en el 70 y pico en el plan Larkin. Bueno, todo lo que decía, que todos esos ferrocarriles tienen 1,676 m de trocha, o sea 1.676 milímetros, que viene a ser 66 pulgadas, o sea 5 pies y 6 pulgadas. El primer ferrocarril que se crea en Argentina se crea en Buenos Aires, que es el Ferrocarril del Oeste, que lo crea una empresa de porteños, y sale de la estación del Parque, que se llamaba, que hoy está el Teatro Colón, Sí. y llega hasta no me acuerdo dónde, pero son 10 kilómetros. Ese ferrocarril se sigue prolongando hasta Mendoza, el Ferrocarril del Oeste. Pero ¿qué pasaba? Se compran dos locomotoras, que hay versiones que dicen, y no todos coinciden, que esa
esa trocha, porque después vamos a explicar lo que es la trocha ferroviaria en otro momento. La trocha de 1,676 m, que son, a ver, una pulgada tiene 25,4 milímetros, un pie tiene 12 pulgadas. 29,5. Un pie tiene 12 pulgadas, o sea que 6 pies son 60 pulgadas. 60. No, 5 pies, perdón. 5 pies son 60 pulgadas. Más 6 pulgadas por 2,54 da 66 pulgadas, equivalente a 1,676 m, que es la trocha ancha que tenemos en nuestro país. Bueno, esa trocha ancha se usó. Dicen que la primera locomotora tenía esa trocha y dicen que venía de Crimea. No todo el mundo está de acuerdo en eso, por eso se llamó trocha Crimea. Que en la República Argentina tenemos 4 trochas distintas ferroviarias. Tenemos esa que se usa solamente en Argentina, Chile, en Pakistán y en India, solamente. Después viene la de 1,435 m, que se llama Stephenson, que esa se fijó en la conferencia de Berna en 1886, donde los ingenieros ferroviarios determinaron que era la más conveniente. La usa toda Europa, parte de Estados Unidos. Acá tenemos todos los ferrocarriles de la Mesopotamia, el Urquiza tiene esa trocha. ¿Cómo se llama esa trocha? Trocha estándar o Stephenson. Bueno, 1,435 ¿pero m. en qué año acá comenzó el ferrocarril? El ferrocarril en 1850 y pico, O sea el ferrocarril oeste. La ley viene después. ¿Cuál ley? Esa ley Había La una conferencia mosca. de Berna. La conferencia de Sí, Berna. sí, viene después. Pero pero el problema de las multitrochas lo tuvieron todos los países. Porque los norteamericanos tenían, los estados del sur y los del norte tenían distintas trochas. Porque había una causa. Los países sostenían que cuando había movimientos militares en trenes, si tenían distintas trochas, no podían pasar. Porque si pasaban de una trocha más angosta a una más ancha, se descarrilaban los vagones. Descarrilaban. Después llegaron a la conclusión de que para el comercio convenía que tuvieran toda la misma trocha. Entonces los europeos se reunieron en Berna y dijeron, muchachos, hagamos esta, la de Claro. 1,435. Fue los franceses cuando querían impedir que los alemanes le manden los trenes. Claro, Porque pero después Alemania se con dieron los trenes- cuenta. Después se dieron cuenta que ya el transporte de tropas por ferrocarril no tenía importancia porque estaban los tanques y los aviones, y dijeron hagámosla toda igual, así podemos comerciar, porque si no tenía que transbordar la carga de vagón a vagón al paso de los países. Bueno, pero volvemos a esta. La 1,676 llamada trocha Crimea, bien o mal, es la que cubre toda la Pampa 1. Vamos de la más ancha a la más angosta, 1,676, 1,435, 1 metro. 1 metro. Y la trochita de Chubut, de Ingeniero Jacobachi a, no me acuerdo, Esa. a Esquel, esa es de 0,75, así chiquitita. Ese todavía anda. Lo pusieron Yo en marcha viajé hace en poco. ese, con mis hijos cuando eran chiquititos, lo subimos y viajamos a la trochita. Mira vos. Así que tenemos 4. Pero Está ¿a la de dónde iba? 15 también. Este ramal ferroviario vino fundando pueblos. Sí. Fundó en 1910. Todo lo que dijimos antes, Bien. Los Urgentes, Inriviche, Claro. Montebuey, Pozzi, Piazzaba, El abuelo de mi señora vino trabajó fundando. ahí, Don Vicari. Don Vicari trabajó Y ahí. era medio jefe, medio capo Don Vicari. Era capataz. Claro, era El capataz. nono trabajaba en... Mi nono trabajaba en el ferrocarril. Trabajaba en el ferrocarril. Vos sabés que uno de los hijos de Don Vicari me contaba que en esa época los operarios dormían en vagones. Montebuey Sí. no tenía casas, No tenía nada. dormían en los vagones. Y con Winchester, o no sé qué carajo tenían en esa época, no sé, armas inglesas, no sé si Sí. era Winchester. Dice que los zorros eran una cantidad de zorros que había, así que de los vagones los cagaban a tiro al zorro. A la mierda. Anda a encontrar un zorro hoy. Dale que está bueno. ¿A qué viene mi interés por el ferrocarril? Porque nosotros de pibes, el único lugar a donde teníamos para ir desde Montebuey, porque no había rutas, ni había auto tampoco. Era maravilloso ir. Había un Chevrolet 28 en mi casa y después hubo el Tornicross. ¿Y a dónde querés ir con el Tornicross? A Enrivilla, Cruzante, y más no llegaba. Sí, Entonces, llegaba. cuando nosotros teníamos que ir a Rosario, a la casa de mi tía, nos subíamos al tren con los viejos y nos íbamos a Rosario. Claro. Y cuando tenía otra tía en Idiazábal, mi vieja me agarraba a mi hermana y a mí, le escribía una carta una semana antes, nos embarcaba en un tren y decía, tal día llegan. Por Montebuey pasaban un tren de pasajeros que venía lunes, los martes iba para Rosario, ¿Ese los coche miércoles, motor? los jueves, los viernes. ¿eh? No, coche no, motor. nunca hubo No, coche acá no motor. hubo coche motor. Ah, bien. Acá ponían una locomotora hasta el año 64, la locomotora a vapor. Del 64 en adelante empezaron a venir las Gaias, que ya vamos a explicar lo que son las Gaias. Son las primeras locomotoras, dice, que se hicieron en Argentina, en la Fiat. ¿Te acuerdas que vos decías?
las GAIA, que quiere decir Gruppo di Aziende Italiani e Argentini. Esas eran las GAIA. Estaba la Fiat, Ansaldo, Cometarse, no me acuerdo quién. Y hacían locomotoras de 1330 caballos y de 1035, dos modelos hacían, que fueron las primeras, las segundas locomotoras que se hicieron acá. Porque el día que hablemos de locomotora lo aclaramos, que hay antecedentes. Pero ahora tienen 4 motores eléctricos a la locomotora. Esas Tiran tenían atrás. las que están ahora, bueno, acá no están pasando ninguna. No, acá el ninguna. modelo más generalizado acá en Argentina de locomotora diésel era de 6 ejes motrices, Sí. con 6 motores, un motor por eje. Un motor por eje. Un motor y un motor diésel. Creo algo de 2000 caballos cada 2000 motor. Y como claro, hay tiene después un el motor, diésel, El motor diésel tira un generador. un generador, nada más. El motor Claro. diésel es un generador. 600 volts. Ahí. Posiblemente. Veo que están renegando mucho con el hielo. Pero las locomotoras No, que se generalizaron diésel eléctrica en Argentina son de 6 ejes motrices. Sí, es un motor. La que había hecho Pedro Sacayo era de 8 ejes. En la época de Perón había hecho una de 2 bloques articulada con 2 motores y 8 ejes motrices de 2000 y pico caballos. Después se desmantelaron y no se siguieron, pero esa es otra historia. Entonces, vuelvo al tema. Nosotros para viajar teníamos que ir en tren porque llovía 10 milímetros y vos no podías salir en auto ni tampoco había vehículo. Mi vieja nos mandaba ir de asado, se movía todo el mundo en tren. La gente se casaba, se iba de viaje de boda en tren. No había Era caminos. toda una aventura viajar ahí. Sí, señor, no había caminos Aparte- pavimentados. Esos trenes, yo me acuerdo, y acá viene lo anecdótico, nosotros viajábamos a Rosario, y en Rosario hay un librito que lo tengo acá en el auto, un día lo vamos a ver en la próxima, de lo que fue el movimiento ferroviario en Rosario. Llegó a haber, no sé si 10 u 11 estaciones en la ciudad de Rosario, y llegaron a entrar a salir en el año 30, 30 y pico, más de 150 trenes por día de la ciudad de Rosario, entrando y saliendo. Rosario tenía trocha angosta, trocha ancha, tenía de todo. Iba, Y todos los días para el norte. uno que iba a Pergamino, otro a Claro. Tucumán, era un nudo ferroviario importantísimo en Muy Rosario. importantísimo. Bueno, Y ahí no hacíamos nosotros, si queríamos ir, por ejemplo, a Buenos Aires, no hacíamos cambio por ahí, o Pergamino. posiblemente. Había un Rosario, lugar- Rosario. El No, no, en Rosario, Rosario era, el posiblemente, Rosario era porque- que se cambiaba. Más que seguro, Ahora. en vez de Rosario en Casilda. Sí, sí, No. tiene razón. Ahora, No me acuerdo. No, porque había varias vías, había una para esquivar Rosario, pero a Buenos Aires vos te podías ir desde Córdoba en el rayo de sol, y el rayo de sol iba directo a Buenos Aires. a O el Retiro. Rayo de Plata. Había, Dos. No, había dos, el Rayo de sol y rayo el- de sol y el Serra Noche. El Serra El Noche. rayo de sol salía adelante a las 9 de la noche de Córdoba y le metía pata porque no paraba en todas las estaciones, le daba. Y llegaba con los rayos del sol a Buenos Aires. Exacto, Por eso al era el amanecer, rayito. por eso se llamaba así. Bueno, Daniel, nosotros estamos estudiando, Daniel, veníamos cuando por el yo son. estaba de novio con lo que hoy es mi esposa. No, con la que hoy. No, lo con que hoy. ¿Qué es lo que un paquete es? La que hoy es mi esposa. Con la La cansadora. reina. Con la calzadora. reina. La Hablo reina. yo o paso un tren. O sea, hiciste historia. Hablo yo, paso un tren. Hiciste historia con la cansadora, porque hay una cansadora en México, En la cansadora en México, che, escúchame. Me iba de Casilda a Rosario a dedo. En Rosario me iba a la estación Rosario Norte. Y ahí me subí al tren. Le daba el valor de una etiqueta de cigarrillo al guarda y me iba a dormir a camarote con unas sábanas blancas almidonadas que amanecía rayado del almidón que tenía. Dura, pero camarote. Y en Cañada de Gómez cambiaba, le hacían el cambio a los guardas. Claro. Golpeaban la puerta. Ya arreglé con el de Rosario. Ah, bien, siga tranquilo, decía. A Córdoba. A Córdoba. La colimba decía, ¿tiene pasaje? No, señor. Espéreme en la punta del vagón. Nos juntaba a 10 y decía, bueno, muchachos, yo sé que ustedes están en la colimba, no tienen un mango, tírenme algo a mí y nos llevamos. Nosotros nos subíamos. Se moché. Nos salíamos, nos subíamos y claro, eran Gatillero. 3, 4, 5 que venían. Y claro, si llegábamos bien, llegábamos hasta Belville. Belville se bajaban otros vagos y después seguía. Pero esto arreglaban Sí, después.
No, lo esperábamos al guarda en el coso, Claro. entre vagones. Claro. Y ahí más o menos le juntábamos a lo mejor, qué sería, un pasaje, un Sí, poco menos. y ya está. Se lo dábamos a él y si no transaba, en Villa María, Te bajaban te bajaban porque agarraban la federal abajo. abajo. Entonces vos estabas ahí, los milicos al lado tuyo. Y si iba el tren, bueno, ahora váyanse. Llegaron que no lo subieron. Che, pero era así. Ya arreglé con el de Rosario. Bien, buenas noches. Y Esa seguía el cosa, tren. en estos trenes a mí no me tocaban nunca, pero vamos al... Acá pasaban 2 trenes por Montevideo y como está más o menos a la mitad del recorrido entre Córdoba y Rosario, se juntaban al mediodía los trenes. Sí. En una época iban un día y los días pares e impares iban y volvían, o sea, había un tren día por medio. Después llegó una época de mucho tránsito, por los años antes del 60, había 2 trenes que se juntaban justo acá. Entonces uno desviaba, no faltó el incidente del que se bajó de un tren al baño y se subió al otro y se fue para el mismo lado que venía. Hubo caso. Sí. Y en la época, esta es una anécdota para recordarse un poco, hubo una señora en la época en el 48, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, que decía los ferrocarriles son Nacionalizó a la nuestros, mujer también. ¿No? Ah. No voy a decir el nombre. No. Ya falleció hace muchos días, muchos años. Se subió al tren sin pasaje. Viene el guardia y dice, señora, ¿su pasaje? Dice, no, señor. Perón dijo que los trenes son nuestros. El tren es mío también, así que yo pasaje no pago. A la mierda. Y no pagó. Irrebatible la lógica, no sé qué pasó después. Perón dijo que los ferrocarriles son nuestros. Yo no pago. Bueno, ese es un Ahora, punto de escuchá, Montevideo. el tren- Así empezaron los peronistas. Imagínate cómo estamos ahora. Con eso, Patroncito. usted lo Ah, ni hablar. Una bomba todo. El tren de pasajeros acá pasaba horario fijo y tenía 2 furgones de encomienda, 2 vagones de segunda y un vagón de primera. Los 2 furgones de encomienda iban siempre hasta las manos porque no había otra forma de comerciar mercadería con las capitales, con Córdoba, especialmente con Rosario. Entonces, los 2, ¿por qué? El Dice- viento dice escape ya que- habrá subido Fuentón. Claro, bueno, ahí está. ¿Y el correo venía por ahí? También venía en el tren. Vuelvo a la parte de movimiento. Acá venían 5 vagones. Hasta el año 64 vinieron con locomotoras a vapor. Después venían los trenes de carga que venían en cualquier momento, pero no tenían horario fijo. Pero el tren de pasajeros era bastante puntual. El tren viajaba rápido, viajaba como a 90, 100 kilómetros. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué tardaba tanto tiempo de Córdoba a Rosario? Porque en cada estación paraba 20 minutos. Claro. Cada 20 kilómetros paraba 20 minutos porque cargaban lo que él decía. En Montevideo había un señor que fabricaba fuentones, regadera y balde de hojalata y te cargaba para Rosario 500 y lo dejaba en la estación y tenías que cargar los 500 Claro, sí, baldes sí. y las 500 regaderas. Esos carretones, viste, Claro, colorados, grandotes, llenos. Están todavía, ¿eh? No La los he correspondencia, visto. en la estación de Montevideo llegaba a haber 200 personas en la estación a la hora que pasaba el tren, 5 policías para cuidar el orden, porque los Sí. pibes se cruzaban la vía, porque esto, porque lo otro. Así que llegaba el tren y todo el mundo quietito ahí, cargaban, descargaban, charlaban, subían, bajaban y salía el tren, pero demoraba 10, 15 Era minutos en la estación. maravilloso. Y claro, y el tren de carga venía, dejaba los vagones, que los movían con un tractor, los cargaban de cereal, no solo de cereal. Ustedes se acuerdan, y si lo van a ver ahora todavía está la rampa en Montevideo Sí. para cargar herramientas, Y animales. estaban los bretes, que ya no están más, donde metían las Está baterías, el jardín cargaban los maternal ahora ahí, Bueno, en lugar mucho del cerdo. brete. Bueno, Muchos cerdos cargados. en una época a mí me contaba un yugoslavo que trabajó en Rosario, en Villa Gobernador Galvez, nos había mucho amigo, trabajó en el frigorífico Swift, había venido de Yugoslavia y trabajó en el Swift, y dice, a mí en un momento me mandaban por la línea por la central argentina acá que pasa por Belville, me mandaban a cargo de un vagón frigorífico con carne Roca, creo que congelada que mandaba el Swift a las capitales, entonces yo iba en un vagón, atrás iba el vagón frigorífico, llegaba a Belville, descargaba tantos kilos, estaba en la libretita, gestionaba. Iría con Vagones frigoríficos. temperatura. Sí, capaz que sí. Vagones frigoríficos tenían. O sea que el tren en ese momento era responsable de todo el movimiento de mercadería y de personas.
la red ferroviaria se empezó a ser reemplazada por el camión en el 60, en el gobierno de Frondizi, con el plan Larkin, que después no se pudo llevar a cabo porque a Frondizi lo derrocan. Pero el plan Larkin preveía, yo no analizo si está bien o está mal, no lo discuto, levantar 15.000 kilómetros de vías para poder, se instala la Ford, la General Motors, la Chrysler, en ese momento empiezan a fabricar camiones, años 60, y el ferrocarril empieza a decaer. Levantan ramales, pero la red ferroviaria argentina llegó a tener 45.700 kilómetros, fue su máxima extensión en el año 60. De ahí para adelante empezó a bajar, empezaron a levantar ramales. Hubo dos marcas de coche motor acá en Argentina, los Fiat y los Ganz Mabag, que lo empezó a comprar en los años 30 y pico, eran húngaros. Lo empezó a comprar los ferrocarriles, lo empezaron a comprar los Ganz Mabag, que eran coches motores y eran livianos. No era una locomotora de 100 toneladas arrastrando 5 vagones, era un coche motor de 300, 400 caballos y que pesaba a lo mejor un poco más que un vagón. Entonces le podían, porque arrastrar por ahí 5 vagones de pasajeros con una locomotora de 1500 caballos no tiene sentido, lo mismo que agarrarlos. Distinto es cuando iba el Estrella del Norte, que salía de Retiro, iba a Tucumán. A ese me tocó viajar también en Estrella del Norte. Salía de Retiro, llegaba a Tucumán y la dotación de personal de a bordo del tren eran por lo menos 20, 30 personas, porque tenía 14, 15 vagones de pasajeros, tenía restaurante, dormitorio, cine. Hubo época que llegó a tener peluquería a bordo del tren. Y viajar en tren y viajar en ómnibus no tiene nada que ver. Vos en el tren tenés un asiento ancho así, te estira para cualquier lado, tenés un pasillo grande en el medio. Le daba vuelta el respaldo, los codos, lo codos, ponía como quería, tenía bar, tenía baño, lo que todo. Quisiera. Era otra cosa. Que hoy Caminaba, en el tren que va de Córdoba a Retiro debe haber las mismas comodidades. Con la única diferencia que antes las vías estaban buenas, el tren hacía 90 de promedio y hoy con la vía hecha pedazos hace 50 kilómetros por hora. Yo hay veces que en YouTube me pongo a ver el tren este de Rusia, Sí. el Transiberiano. El Transiberiano. Es una hermosura. Tiene 3 categorías. 3 categorías muy marcadas el Transiberiano. Va en el populaje, va ese que tiene todas cuchetas, que va en el medio y va en el que tenés camarote, tenés lo que quieras. Lo pagás. Como pagás el de tercera, paga el de segunda y paga el de primera. Lo que tenga, va. Pero tendría que tener, el Transiberiano dura una semana. 7 días ahí arriba el tren. Acá en Argentina, qué lindo que sería tener un tren que vos decís, me voy de Córdoba, ¿a dónde? Neuquén. A Bariloche. Muchos porteños se van de vacaciones al sur, En tren. cargan el vehículo en tren y ellos se van No, en no, avión. pero yo no Y te hablo. en el sur no lo podía cargar el vehículo. Bueno, Yo no te hablo, La Estrella del Norte. Mochi, yo no te hablo de cargar el auto en el tren y te vas con el tren. O cargas el auto y te vas en avión. No, te vas en tren. Te vas en Pero vos sabés tren. que hay un Vos sabés que proyecto. los paisajes que podés ver en tren, no lo ves cuando vas en auto. Y no. Ni hablar cuando vas en avión, ¿eh? No, vos sabés que hay un Entonces- Primero porque en el auto va a 140. Aparte que el tren vaya a 140 va por otro lugar. Sí, sí. Solamente en esta nuestra zona los trenes siguen las vías, siguen la ruta o las rutas siguen a las vías. Es así, En la otros ruta lugares, el tren va, mirá, Está la famosa con él, la ley Sarmiento. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Ni una vía paralela a la ruta. En la Bueno, ru- pero si por no, ejemplo. acá teníamos la ley que era un, ¿cómo es que decía? Un camino. Un camino Claro, al lado, después se cada lado de la pavimentaron vía. ese camino. Bueno. Después se pavimentaron. yo he ido en la provincia de Buenos Aires en auto, he cruzado 14, 20 vías. Sí, 2000. Andate al sur. Está. En la Entonces, Pampa misma. qué lindo que sería tomarte un tren acá. No, pero escuchá, negro, hay un proyecto de unos hermanos que se llaman Yarías, dos tipos que no sé si son ingenieros. Hay un blog en internet que se llama Tren Argentino o algo así. Los tipos proponen, nosotros no lo vamos a ver si alguna vez se hace, proponen una vía que arranca en el Chaco, atraviesa toda la República Argentina por el centro, pasa por Río Tercero, por no sé qué cosa de Neuquén y llega hasta Santa Cruz, con todas las transversales. imposible. Técnicamente no sé. Y en la 35.
Ahora, si lo vamos a ver o no, no lo sé. Daniel, vos podés salir de Misiones en tren. Acá podés ir de cualquier lugar a cualquier lugar. Lo que pasa es que, bueno, tenés que hacer un zigzag. Bien, pero vos te vas a Misiones, Posada, subí a un tren en Posada y te podés ir a Ushuaia. ¿Sí? A Ushuaia, no sé. Vamos a dejarlo que cierre el relator. Dale. No, es que ya está, es más o menos eso. ¿viste? Maravilloso. Es decir, a mí porque me interesa el tema y me gusta mucho. Es decir, ¿por qué? Porque lo viví de chico el tren, porque no había otro medio de transporte. Después me toca ir a estudiar a Rosario, donde fue un nudo ferroviario importantísimo, tal vez el segundo después de Buenos Aires. Sí, sí. Y un día caminando se me empieza a despertar la curiosidad que ya tenía. Voy caminando por la calle Ayacucho, encuentro un poste de hierro con un cartel que decía, viste que los carteles que dicen prohibido transitar por las vías, y en ese decía CGBA, C.BG.B.A. ¿Y esto qué carajo es? Y abajo decía prohibido transitar por las vías. Entonces me pongo a investigar en las bibliotecas, que en internet no había en esa época, y había una empresa de capitales franceses que se llamó la Compañía General Buenos Aires, de ahí viene el CGBA, que iba de Rosario a Buenos Aires, pero en lugar de ir por el río Paraná, pasaba por Pergaminos y un arco para el otro lado. Bueno, y después me puse a estudiar la historia y la estación de esa, que era enorme, hoy está Gendarmería Nacional, está en la calle San Martín y Rueda, por ahí está la... Tal cual. Ahí San está Martín y la Rueda, que hay una estación de servicio ahora. Claro, y la estación de servicio y al lado está la Gendarmería en lo que fue la estación cabecera de la Compañía General. Y después estaba la otra estación del Central Córdoba, que también era trocha angosta, que unía Córdoba con Rosario vía San Francisco, la hicieron pasando por San Francisco. O sea que de Córdoba a Rosario hay 4, 5, 6 líneas por distintos lugares, pero unen las dos capitales. O sea, el ferrocarril fue diseñado para saquear a la Argentina. No sé. Sí, fue a ver, diseñado para saquear a la Argentina. A ver, Pero fue un acá hay que desarrollo. distinguir. No, pero Acá hay saquearon que- a la Argentina. Bueno, pero hay que distinguir dos cosas, lo que fueron las líneas comerciales y lo que fueron las líneas de fomento, porque en el momento de nacionalizar los ferrocarriles en el 48, se compran las empresas británicas y las francesas, pero ya teníamos una red de ferrocarriles del Estado. Todo el norte, los ferrocarriles, los lugares donde no convenía comercialmente, el Estado trazó líneas para fomentar el desarrollo. Así que los ferrocarriles de acá de la Pampa Húmeda, y sí, en parte eran para eso. Porque Pero van sí, directo al puerto. y Desde van al todos los puerto. puntos Claro, cardinales van al puerto. salvo algunos, como el Rosario a Puerto Belgrano, que también todavía está en la estación, está parte de la Facultad de Ingeniería, iba de Rosario, eso fue una compañía ¿Por qué? francesa, iba de Rosario a Bahía Blanca, hacía todo un arco y cruzaba todos los otros. Ahora, yo le hago una- ¿Por qué todas las ciudades, Del mundo. qué sé yo, como Buenos Aires, Rosario, incluso creo que algo Santa Fe, todas esas tienen... Al puerto. Bueno, ¿por qué todas esas ciudades tienen adoquines? Las calles adoquinadas. Porque lo traían los barcos como contrapeso. Eso y el El mármol. lastre para poder llegar. Eso y el mármol. Nos dejaban las piedras y se llevaban Ahí va. hasta nosotros. El mármol de Carrara. Se usaba también el mármol de Carrara, que vos lo ves en cualquier gallinero de cualquier campo, tirado en el piso, se usaba como lastre también. Hoy carísimo. Ahora, sigue siendo todo igual, porque las rutas siguen una convergencia todas hacia el puerto. Sí, Hoy también, sí. Sí, el Ahí esquema nomás, sigue siendo el mismo. no tanto. Lo estoy tocando yo. Está haciendo cagada. ¿Me entendés? Todas las rutas hoy te conducen a Rosario, a Buenos Aires. Sí. Con una diferencia. Sí, ¿Cuál? ¿cuál? A Bahía Blanca. Que de los 25 puertos que tenemos, 3 los manejamos nosotros. Los demás están todos en manos extranjeras. Ujú. Puede ser. No, no puede ¿sí? ser. Es así. El de Bahía Blanca que También. yo conozco, Bahía Blanca, uno está Carquín. Está Quequén. Y bueno, que no sé ninguno qué- son nuestros. Entonces, Daniel, una sencillo. pregunta. Gracias. entonces no es el problema del tren, Eduardo. Es un problema de a lo mejor quién maneja los puertos. Estamos hablando de que las rutas convergen todas hacia Buenos Aires y todo se lleva a Buenos Aires y que de Buenos Aires no es el puerto más profundo
y que de Rosario no es el puerto más profundo, y que no lo manejan las vías del tren o el ferrocarril, lo manejan ¿quiénes? Todo siempre fue igual, todo siempre fue igual. Qué bueno, estamos hablando que sería tener esos nudos o esas vías para hacer otras explotaciones, Sí. no solo la de pasajeros. Sí, Poderte eso sí, sería subirte, lindo, un tren. poderte subir a un tren y decir, vamos ahora a Córdoba, a Rosario, subimos, o a Buenos Aires, subimos un avión y vamos a donde quede, a Bariloche, a Ushuaia, a Posadas Misiones o a Iguazú. ¿Y qué vemos? No vemos No, una no, yo mierda, voy por- vamos yo voy rápido, por tierra. bajamos allá, Como allá un tenés que viaje alquilar solo, un yo voy por auto, tierra. un transfer, un colectivito que te lleve. Ah, pero vos sabés lo lindo que es recorrer todo ese tramo, todo ese paisaje que vos te estás perdiendo. Tengo en el auto, no lo voy a traer ahora porque no tiene sentido hacerlo, en la próxima 5 o 6 libros de distintas épocas de ferrocarril donde he leído toda esa historia, los proyectos que hubo en Argentina, los proyectos que hubo para modificar y adaptar la red, pero ninguno se terminó llevando a cabo. Había una fila de locomotora para ir a desguace como de acá, no, que a donde está el árbol aquel, más, como de acá donde está el monte aquel, ¿viste? Había 200, 300, 500 locomotoras que las desarmaron todas. Sí, todos, habrá ido por fierro. eso. Yo, Claro. después de que vos empezaste a hablar de las locomotoras, me puse a buscar. Yo siempre creí que el carbón que tiran en el fuego era, en definitiva, el combustible para generar el vapor y moverse. Y si así es. Pero el otro día leí que eso era para calentar el fuel oil que quemaban para hacer andar la locomotora. No, bueno, pero a ver, las locomotoras cuando vinieron de Inglaterra acá vinieron todas a carbón. A carbón. Carbón. Después, como el carbón era caro y el fuel oil era más barato, la hicieron quemar fuel oil. Ah. La cuestión era calentar el agua, con lo que fuera. Claro, dice que iniciaban con Puede carbón ser, y puede después ser. largaban con fuel Pero oil. viste cómo es, está el quemador, los tubos, el calor pasa dentro de los tubos, eso hace hervir el agua. El agua la toma el domo de vapor que se llama, que es la cupulita esa que tiene arriba para que no vaya con agua, para que salga el vapor arriba, va a la rueda, a los cilindros va, que son de doble acción. Un Va- cilindro de auto explosiona arriba, lo empuja para abajo y después cuando sube para arriba barre los gases, absorbe de nuevo, comprime y hace 4 todo. tiempos. 4 tiempos. La locomotora no es así, tiene 2 cilindros de los cuales presionan de atrás y de adelante. O sea, cuando llega adelante le mandan vapor por adelante y tracción empuja hacia atrás. Pero tiene 2, mínimamente, uno de cada lado, con los muñones desplazados a 90 grados. Entonces hay, por cada giro de rueda, tiene 4 impulsos. Tiene uno para adelante, cuando este está horizontal, agarra este. Entonces en cada vuelta hay 1, 2, 3, 4 impulsos. Y después está lo que yo decía la otra vez, cuando lo sobrecalientan al vapor que rinde más, lo hacen pasar por el cilindro de alta, después el mismo vapor empuja el cilindro de baja, entonces como si tuvieran 8 cilindros, 4. Algunos le ponían al medio, ¿viste? Porta le puso 2 adelante y 2 atrás, el sistema que se llama compound. O sea, expansiona 2 veces el vapor, una vez a muy alta temperatura y después cuando baja un poquito lo vuelven a usar. Que es una forma de máquina que es muy complicada, por eso no se usó mucho, para ponerla a punto, qué sé yo. Simplemente usaban el vapor sobrecalentado que rendía mucho más. Que ya en esa época que pasaba. Y después estaba el sistema de distribución, el primero que usaban era una caja. Viste que estaba donde estaban las bielas que movían las ruedas, había un muñón que era más cortito con una bielita más chica. Eso era la distribución, empujaba para adelante y para atrás el pequeño cilindrito ese, entonces el vapor venía de acá, iba para adelante, para adelante, para atrás, según pasara la corredera. Y después vino un italiano que se llamó Arturo Caprotti que dijo, no, tienen que ser parecidos, va a ser mejor que le hagamos tipo válvula de auto. Entonces tenía un eje que giraba, al lado de cada lado de la locomotora, un eje que giraba y abría y cerraba las Un válvulas. árbol de leva. Bueno, es una especie de árbol de leva. Bueno, de esa tengo fotos de la que está en Junín, de una que está parada en Junín. Después te las voy a pasar, tengo como 50, 60. Pues yo, a cada lugar que voy donde hay cosas ferroviarias, las fotografío todas. Y una pasión. Sí, me gusta.
pero aparte esas máquinas eran espectaculares en su funcionamiento. O sea, metían un quilombo. Ojo que el día que empiece a escasear los combustibles, el vapor va a volver. Pero escúchame, ¿no ves que a Porta, cuando hablábamos de Porta, Porta terminó casi su vida acá, lo llamaron los norteamericanos por la década del 70 y pico, y los norteamericanos ya tenían todo diésel, y se les fue el combustible a la loma de la mierda, entonces lo llamaron a Porta, le dijeron, a ver, tenemos carbón, tenemos forma de fabricar, creo que querían modificar como, no sé si 7000 locomotoras, no sé, después no sé qué pasó. No, pero ya lo agarraron grande. Sí, ya lo agarraron grande a él, no era el único que lo iba a poder hacer, habrán llegado a la conclusión de que no les convenía. Ya, algún estudio. Y sí. Sí, El problema que no tienen, porque los norteamericanos no tienen trenes de muy alta velocidad. Tienen trenes, un sistema ferroviario lindo, sí, pero más que todo para carga lo usan. Largos, son largos, de mucha carga. Sí, meten 3, 4 locomotoras y meten, qué sé yo, Yo creo que un país que quiere progresar tiene que tener un buen ferrocarril. Sí. Si no tiene buen ferrocarril no va. Y Porque lo que te gasta por 2 motores de camión te llevan 50 vagones. Fíjate, hoy una locomotora, porque acá después que se hicieron las Gaia, que eran de 6 o 8 cilindros, no me acuerdo, vinieron las Alco, que eran más grandes, esas eran norteamericanas, creo que tenían 12 cilindros en B, y después de haber tenido 3.000, 3.500 caballos, no mucho más que eso. ¿Y cuántos vagones llevaban? 60. Y un camión, para llevar un camión necesita por lo menos 200 HP. Claro, sí. No tiene. Es más o menos de 6, 7 a 1 la relación. Está bien, de el camión tiene que quedar para chacra galpón. Sí, eso. O para distribución urbana, Sí. pero larga distancia. Vos tiene sabés que que en esos libros que yo te mostré antes, en uno de ellos, en el último, el del año 85, ahí hizo todo un estudio el tipo de cuáles son los recorridos más convenientes para camión, o sea, de 0 a 200 kilómetros del punto de llegada conviene hacerlo en camión. O sea que Montevideo estaría ahí en el límite. A Rosario. A Rosario. Después viene lo que él llama tren operativo, que directamente acá había, mi viejo siempre me acuerdo que decía, traían 40 vagones, te daban 48 horas para cargarlo. Cuando venía la locomotora estaban cargados, vacíos, se los llevaban igual. Lo dejaban y Pero tenía que cargarlo porque después te los llevaban, ¿eh? Sí, el galponero se lo dejaban ahí, ellos lo movían todo eso. Sí, yo lo vi. Bueno, eso se llamaba tren operativo. Iba a Montevideo, cargaba en Montevideo y iba a Rosario. Ah. Si necesitaban otro para Pose, no era el mismo. Iba otro y hacía lo mismo. Y después había uno que era mixto. Por ejemplo, lo fraccionaban, dejaban la mitad acá, la mitad en Pose, o un tercio acá, un tercio en Pose, un tercio en Sevilla, y después lo iban juntando. Que ya era un poco más lerdo ese tren, que se llamaba tren, no me acuerdo. Y después estaba el otro, el de 2 vagones acá, como hacían antes. Por eso Marcoliesi tenía, no sé si creo que era un CASE, que está todavía en después tenían un Somequita para mover así. Sí, un Zetor también tenía. Un Zetor tuvo un no me acuerdo. Sí, no, Marcoliesi no tenía un Zetor. El Zetor lo tenían. Serra tenía un Zetor. Sí, capaz que sí. Sí. Marcoliesi tenía un Somequita y con eso movían 2 o 3 vagones cuando ya era el ocaso de... Y porque aparte había otra cosa, las pendientes del ferrocarril estaban calculadas para que los vagones no necesitaran impulso para venir del centro a las plantas de silo. Ah, no sabía eso. Y claro, tenían una pendiente que era, lo empujaban con una mano nomás y se verían. Ahora después cargado para llevarlo, sí había que usarle un tractor. Ya, pero ya estaba. Sí, y eso lo usaban mucho porque si vos ves, acá en Montevideo tenés la vía principal, la secundaria y 2 más. Son 4. Las playas, si vos mirás en el Google a las playas de maniobra del Central Argentino en Rosario, vos pasás frente al viaducto Avellaneda y tenés de acá más o menos hasta el camino, de una vía al lado de otra y de 200 vagones en cada vía. Hay eso que todo coordinar por gravedad, todo. playa de clasificación por gravedad. Coordinar todo esto. Todo lo que es la tecnología ferroviaria. Y en Italia, cuando estuvimos en Italia, nos subimos a un tren, mirá cómo en Italia, las vías, porque acá se discutió mucho si tienen que ser estatales o privadas. En toda Europa, las vías, el sistema de la propiedad de las vías y del territorio es del Estado. El Ferrovie del Estado, o SNCF, que es la de Francia, o DW, que es la de Alemania. Después, lo que pongan arriba pueden ser compañías privadas, pero los horarios lo decide el Estado y claro. todo el mantenimiento de la infraestructura lo hace el Estado.
Pero los vagones y las máquinas Sí, sí. son Y privadas. bueno, y nos subimos al tren cuando había un cosito en el medio que decía, in questo momento stiamo viaggiando a 480 kilómetros por hora. Nunca en mi puta vida. Ni cuenta. Vos querías mirar los campos de Puerto Recanati y fotografiar. ¿Qué mierda va a Ni- fotografiar? o sea, pero no vibraba nada. No, no. Pero Daniel, yo viajé en el común y arriba de la mesa, donde iba sentado, viste que vos vas con una mesa en el medio, había puesto el celular y puse la velocidad para que me dé la velocidad. El Iba GPS. con GPS. El tren iba a 170 kilómetros. Sí. Sí, sí. El comunacho, el tren de la Italia, decía. Sí, sí. Lo más barato que había, vos vas sentado así, te sentás, piolita, y la mesa es una mesa finita así. Y vos de acá abajo sacás la otra, Claro. ¿me entendés? Y hay del otro unos- lado ya hace una mesa así. Pero la velocidad, Hay unos, O sea, ese los sería más, el tren estándar. lo más bajo que había. Lo más croto de todo, yo me acuerdo que viajamos en unos locos, tenía que ir así porque el asiento era estrecho, angostito, para meterle más pasajeros, te amontonaban. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia? Nosotros acá, si vos te fijás en las vías, está el terreno, el durmiente, el balasto, que es la piedra, los rieles, que están atornillados con unos tornillos, pero después cada 30, 40 metros están las uniones de los rieles. Sí. Hay más o menos un centímetro para la dilatación y están las dos placas con los 4 tornillos que en muchas partes se los roban. Vení. Claro, vos te subías al tren, me acuerdo cuando éramos pibes, arrancaba y empezaba. Tum, 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 tum. Eran las puntas de los vagones, tenían 2 ejes cada uno, entonces era tan, y al ratito agarraba el otro eje. Bueno, los europeos lo eliminaron eso Sueldan directamente. todo, Sueldan todo. Sueldan con soldadura aluminotérmica. Sí, sí. Con O sea, el termita. riel tiene... Termita se llama. Exacto. A menos que haya cada tanto una dilatación que no la tenemos en cuenta, una junta de 1 centímetro, pero No, poco. sí puede, pero es que Ni no se cuenta siente te da. ruido. Vos viajás en el tren y no escuchás ruido. Lo que sí yo pienso que por ahí puede ser que los corten en bisela los rieles, entonces si vos tenés el riel Ya. cortado a 90 grados, pega la rueda y Aguanta ahora, más dilatación. Claro, a lo mejor si lo cortan así en diagonal puede que dilate y entonces vos pasas la rueda por ahí y no te das cuenta. Y a lo mejor te lo hacen cada 200 metros, ¿Qué hace la lunita? no te das cuenta, pero... ¿Qué hace la luna? Qué Pero acá interesante eso. lo podríamos hacer, pero acá lamentablemente, mientras no seamos autónomos económicamente, no lo podemos hacer. Acá lo hicieron los ingleses porque ellos tenían la guita y nosotros no la teníamos. El tren de acá era pintoresco porque, como te decía, que paraban 10, 15 minutos en las estaciones, por más que los trenes fueran rápidos, que ya no iban tan rápido, irían a 70, 80, pero claro, si te paraban 15 minutos en cada estación, le ponía un montón de tiempo para ir a Rosario. Entonces había un tipo que pasaba, lo primero que llevaba era alfajores, iba con un carrito por el medio de los pasillos sí, y alfajores. Después venía otro vendiendo sándwiches, después venía el otro, el mismo, iba y volvía y traía las gaseosas. ¿Esos estaban arriba del tren o subían en las estaciones? No, estaban en el tren. Claro. Eran Empleados del concesionados ferrocarril. Sí, o empleados o concesionados. Claro. Y mucha gente se llevaba la comida. Sí. Sí, hacían... Ellos se llevaban la comida, Sí. dice que salían de coso y no llegaban a Saladillo y empezaban a comer. Claro. Sí, que Ahora, qué comían hasta Buenos Aires. costumbres que había esos trenes, tenían ventiladores, pero aire acondicionado no. No. Y cuando algún pelotudo quemaba los pastos de la vía y No. a alguno se le ocurría abrir la ventanita, Abría las ventanas y vos te llenaba. llegabas, viste, este color donde tenías que llevar con la Ah. ceniza que entraba. Y los plumeritos, dice, la tierra. Y cuando llega el Estrella del Norte, sale de Retiro, y cuando va a Santiago del Estero llega ponele a las 9 de la mañana, pero 2 horas antes de Santiago para en un lugar que no me acuerdo si se llama Forres o no sé dónde, o Colonia Dora, y justo es el amanecer, viste, está saliendo el sol. Entonces para un rato largo, porque cambian de personal, no sé qué mierda hacen, o no sé qué carajo es lo que hacen. Entonces las santiagueñas vienen con la lata de dulce de batata, De tortilla. cruzada con 2 alambres, una pava con café, con brasa abajo para mantenerlo caliente, los vasitos plásticos y los rosquetes. El rosquete es como una masa, Claro, a esa un hora. aro así de masa con azúcar impalpable, lo fríen, lo meten en azúcar impalpable. Café y rosquete venden Claro. por las eso. ventanillas del tren, ¿viste?
Y se vienen 10, 12, 15 viejas y entran a recorrer una por cada lado de los vagones. Venden Por café. eso te dije yo, el tren es una lástima que no se pueda hacer turismo sobre el tren. Sí, es que... A Tendría, ver, por eso, el tren de Rosario a Buenos Aires, las vías ya están, una de las, porque es doble vía ahí. Hay una de ida y una de vuelta. No sé si la que va a Buenos Aires o la que vuelve ya está soldada con aluminio, porque se ve que se proponen hacer todo el Hasta tramo. Carcarañá está. Bueno, hasta Carcarañá. Hay doble vía. Doble vía. Hasta ahí hay doble vía. Sí, no, y la O hasta idea es Cañada. llegar a Córdoba. O hasta Cañada. Cañada de Hasta Cañada. Hasta Cañada. Y, Bueno. la idea es llegar a Córdoba. Bueno. pero no hay más doble vía de ahí para No, Córdoba. de ahí para acá no. No, por eso te Ah, estoy en algún diciendo, la momento lo idea van a es tener que llegar a hacer. Córdoba. Che, ¿y cómo es? Los trenes que van a Buenos Aires ahora están funcionando y parece que ya de eso en la próxima podemos charlar, le van a poner trenes Talgo. El tren Talgo es un invento español que en España anduvo bastante bien y acá habían comprado, cuando aquella vez de Ricardo Jaime, no sé quién, habían comprado 4 usados. Los trajeron y después no sé qué quilombo se armó y parece que ahora con los 4 pueden hacer 2, pero que anden bien, de 11 vagones, y le van a poner eso porque son más livianos y más rápidos.